Pues he estado construyendo mucha experiencia en el dar clases, en dar diferentes materias a diferentes grupos de alumnos, a diferentes grados, de diferentes edades. Pero algo que siempre está como muy presente en todos los grupos, independientemente de la materia o de la edad del alumno, es que tú como maestro estás viéndolos desde una perspectiva un poco más como general y tienes una mejor idea de qué tan preparados están. ¿Preparados para qué? Pues para una evaluación. Generalmente cada parcial o cada cierto tiempo hay una evaluación que se les pone a los alumnos. Y entonces, algo que suele pasar muy seguido, que es muy triste, muy lamentable, muy frustrante como maestro, es que tú puedes darte cuenta que los alumnos no están listos, no están preparados. Sí, a pesar de que en la primera clase siempre se enseña, esta es la rúbrica de evaluación, así se va a calificar, esto es lo que tienes que hacer. Si tienes que asistir a las clases, si te ganas tantos puntos, tienes que estudiar para tu examen y vale tantos puntos, tienes que entregar tus trabajos y valen tantos puntos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces terminas explicando así como que, bueno, esto es lo que va a venir, si esto es lo que va a llegar, ahí está la fecha, si hasta les das fecha y todo. Y luego les dices, ¿tienen dudas al respecto? Nada. Bien, todo bien. Va, pues. Continúas, sigues enseñando, das tus clases, 2, 3 clases por semana y vas avanzando y vas avanzando. Y conforme vas avanzando, a lo mejor en principio dices, bueno, estamos empezando lento, pero pues ya van agarrando ritmo después, ¿no? Pero luego conforme vas avanzando, te vas dando cuenta que se está acercando la fecha de evaluación y que los alumnos están no listos, no están preparados. Si no saben ni siquiera qué es lo que no saben. No tienen dudas cada que les preguntas, enseñas un tema, explicas esto, explicas este concepto, y los alumnos no entienden pero no preguntan. Y entonces tú como maestro lo que tienes por seguro es que cuando presenten la evaluación, la van a reprobar. Y entonces tú como maestro tienes dos opciones: no hacer nada y dejar que ellos solitos, porque es su responsabilidad, reprueben la evaluación completamente, pues de ellos no aplicarse, o puedes ofrecerles alguna opción para que se regulen, ¿sí? Para que cuando llegue la evaluación ellos puedan presentarla y puedan pasar, ¿sí? Algo similar pasa, ¿sí? Con un tema mucho más serio, específicamente el tema de Jesús y su obra. Conforme vamos leyendo el Evangelio de Juan, hay un enfoque muy presente en la obra de Cristo. De hecho, el Evangelio de Juan se trata totalmente de quién es Jesús, de quién es Cristo, qué vino a hacer Él al mundo y por qué era tan necesario que Él hiciera esto que hizo. En la porción de hoy se nos da luz a una de estas cosas. Esto es algo que convierte la obra de Cristo en algo necesario, como lo es muchas otras cosas. Aquí particularmente estamos hablando de el creer. Y en la porción de hoy vemos este último mensaje de Jesús previo a su muerte. Sí, y está enfocado, como te digo, en el creer. Entonces, similar a como un maestro reconoce muy rápidamente que sus alumnos están totalmente perdidos, no están preparados para su evaluación, es necesario que haga algo al respecto, si es que quiere que pasen los alumnos o que al menos algunos pasen. La obra de Cristo cumple una función similar en ciertos aspectos. La vida de Cristo, sus palabras, su muerte, todo esto era la forma en la que estaba alumbrando a los hombres para que pudieran darse cuenta de su ignorancia, para que pudieran darse cuenta de las cosas que no sabían, que no sabían. ¿Sí? Como un alumno, o uno decía de estudiar algún tema muy difícil, y mientras más vas leyendo y más vas estudiando, te vas dando cuenta de que no estás aprendiendo, solamente estás aprendiendo que hay más cosas que no sabes y más cosas que aprender, ¿sí? Entonces parece ser un campo infinito de estudios, y entonces como que regresas a donde estabas antes y dices, definitivamente no sabía nada, porque ni siquiera sabía que era ignorante. ¿Sí? Los hombres, en la porción que estamos leyendo hoy, están en un estado similar. Saben mucho, pero a la vez son totalmente ignorantes. Entonces, Cristo viene y hace una obra por estos hombres, hace una obra por los hombres en general, para prepararlos para su evaluación final. Dios ya vio que estos hombres están
reprobados, ni siquiera tiene que evaluarlos, Él ya sabe que van a reprobar en el camino en el que están. Y entonces dice, voy a hacer algo, voy a presentarles esta oportunidad para que ellos puedan aprobar. ¿Sí? Y es entonces que manda, vamos a llamarle su asesor profesional con miles de años de experiencia, a Cristo a la tierra. ¿Sí? Y Cristo es la luz del mundo, es la linternita que alumbra las mentes de estos cabezones. ¿Sí? Y entonces en esta edición me gustaría hablarte del creer, particularmente el creer en manos de los hombres y el creer en manos de Dios. ¿Cómo es que cada uno de estos se refleja? ¿Qué es lo que implica que yo como hombre diga, yo creo porque yo digo que creo? ¿Y qué implica que Dios diga, Él cree porque yo dije que Él va a creer? En la sección anterior hablamos de expectativas que los hombres tenían hacia Jesús. Decíamos que Jesús era esta figura del Mesías. Para este punto el pueblo tenía el Antiguo Testamento, era su Biblia. Y en el Antiguo Testamento habían estas señales, habían esta figura que todavía no había sido llenada de un rey que iba a llegar a liberarlos. Eso era como a todo lo que apuntaba. La cosa es que estos hombres pensaban que iba a llegar a liberarlos de esclavitud, iba a llegar a liberarlos del dominio romano, iba a llegar a liberarlos y a darles una mejor vida en el presente. Iba a darles una nación, un poder o libertad, independencia, lo que tú quieras, aquí. Y entonces llega Cristo y dice, yo soy ese rey, yo soy ese Mesías que tú estás esperando. Pero luego les dice, pero no voy a hacer lo que tú esperas. Soy ese rey que está ahí en el Antiguo Testamento, soy ese Mesías, esa persona que esperas que va a darte libertad, pero no vengo a hacer lo que tú esperas. Y entonces en el versículo 34, después de que Cristo dice que va a morir, la multitud responde, hemos oído en la ley que el Cristo permanecerá para siempre, es decir, el Mesías permanecerá para siempre. ¿Cómo dices tú? ¿El Hijo del Hombre tiene que ser levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Claramente lo que ellos estaban esperando era errado, pero estaba totalmente alineado a su entendimiento, ¿sí? A su entendimiento limitado. Ellos entendían esta figura del Mesías, esta figura de un rey que iba a liberarlos, como alguien que iba a ayudarlos a vivir su mejor vida hoy. Y entonces cuando ellos escuchan que este rey viene a morir, para ellos es como que, ¿qué está pasando? Su confusión fue más grande cuando todo aquello que ellos tenían previsto que este rey haría fue cambiado de pies a cabeza. Les cambiaron la pichada completamente. Sí, lo que puedes ver aquí es que no entienden. ¿Sí? No saben qué está pasando, no saben ni siquiera de qué están hablando. Ellos tienen una idea errada. En su conocimiento y entendimiento, este rey iba a permanecer para siempre. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar muchas porciones donde se dice de este rey que permanece eternamente, si este hijo de David que permanecería eternamente. Las palabras de Jesús claramente estaban diciendo algo contrario. Juan mismo hace la nota específica de que todo lo que Jesús estaba diciendo estaba hablando directamente de la forma en que moriría. Y los hombres que estaban ahí sí estaban cabezones, pero no tanto. Sí comprendían que Jesús estaba hablando de que iba a morir. Entonces no tenía ninguna congruencia lo que ellos esperaban, lo que ellos habían aprendido, lo que ellos habían entendido, con lo que Jesús, el rey que había llegado, que ellos esperaban, estaba diciendo que pasaría. Había una desconexión total. Y lo que nos interesa observar aquí es el entendimiento de estos hombres. Estaban tan estupefactos con esta idea de que su Mesías eterno moriría. Era algo totalmente incongruente. No tenía sentido. Para ellos era algo, ¿esto de dónde salió? Pero para ellos en su entendimiento y conocimiento limitado. Y algo era claro con estos hombres. Eran ignorantes sobre las cosas de Dios. No comprendían que todo esto no se trataba de la vida terrenal y pasajera. No comprendían que había algo muchísimo más grande que meramente ser una nación libre con un rey en un mundo corrupto. Cristo vino a salvar al mundo. Ellos esperaban un rey que viniera a salvarlos a ellos para vivir en este mundo. Y entonces si tuviéramos que resumir el estado de los hombres, según nos está presentando esta porción, diríamos que están en ignorancia,
o en términos juaninos, en tinieblas. Estos hombres tenían sus cabezotas llenas de sombra. Si no había luz, no tenían entendimiento. Conocían el Antiguo Testamento de pies a cabeza, pero no lo entendían. Te lo podían recitar de memoria, pero no sabían de qué se trataba, no sabían de qué estaban hablando. La respuesta de Jesús ante esta ignorancia no fue entrarse en un debate de, no, es que déjame te explico qué es este rey. Sí. Su respuesta fue, les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tengan la luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Su respuesta confrontó a los hombres con su entendimiento. Les dijo, busquen y caminen en la verdad, en la luz. En este momento están en ignorancia, están en tinieblas, están totalmente perdidos. No tienen ni idea de qué están hablando. Les está diciendo, corríjanse. Cambien su perspectiva. Busquen la luz. La luz está con ustedes durante un tiempo. Aprovechen esa ventana de oportunidad. Esta frase que utiliza, caminen mientras tengan luz para que no sorprendan las tinieblas, implicaba un tiempo límite. Implicaba que venía una evaluación futura para la que los hombres debían estar preparados, como en el caso de los alumnos. Los alumnos sabían que vendría una evaluación futura, pero a lo mejor los alumnos, si tú ves una clase así normal, depende mucho de su actitud, ¿no? Hay algunos que están acá como dale, estudie, todas las clases y todos los apuntes y todo lo que tú escribes en el pizarrón lo escriben en el cuaderno. Hay otros que los ves y pareciera que la clase es chocolatito, que la clase ni cuenta, que la clase no vale, que es meramente recreativa. Estos hombres estaban viviendo en un estado donde parecía como que no hubiera evaluación. Para ellos la evaluación era cuando llegaran y lo sacaran a su recess, a su break. Sí, ya, eso era su fin. De acuerdo al griego original, esta expresión es mejor traducida como antes de que las tinieblas los dominen. ¿Sí? Entonces, para que no los sorprendan las tinieblas, antes de que las tinieblas los dominen. Es decir, llegaría a un punto donde la luz que ilumina el camino de los hombres, que puede iluminar el camino de los hombres, ya no iba a estar. Y los iba a dejar a aquellos que andaban en tinieblas y que no aprovecharon la luz en tinieblas perpetuas, para siempre, perdidos totalmente en ignorancia. Entonces, esta corta interacción entre los hombres y Jesús es lo que da pie a nuestro tema de hoy. A lo largo de esta porción es claro que el conocimiento que los hombres tenían es insuficiente, o más precisamente es inefectivo. Tenían mucho conocimiento, pero era conocimiento nulo, que no tenía uso, que no tenía utilidad, que no era efectivo, que no funcionaba para nada, era meramente conocimiento. Y tal era, o tan obvio es esto, que puedes ver que los hombres, cuando se les dice Jesús, el Rey mismo, esto es lo que va a pasar, ellos están, ¿de qué me estás hablando? ¿No eres tú entonces? Hay algo más importante que el simplemente saber, algo más relevante que tener la teología correcta. Las palabras de Jesús estaban dirigidas al problema más grande de los hombres. Su creer estaba siendo dependiente de ellos. Estaba siendo dependiente de su intelecto, de su capacidad, de su conocimiento. Lo que necesitaban era luz que alumbrara sus mentes, luz que alumbrara tinieblas. Y necesitaban verdad que quitara su ignorancia. Sus corazones debían ser abiertos. Y esto no sería logrado meramente con conocimiento. Necesitaban algo más que meramente conocimiento. En Romanos 10:14 leemos que dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí? Y entonces, verlo así. Romanos 10:14. ¿Cómo una persona va a saber cuál es su estado si nadie nunca se lo dice? Si estás manchado de tu espalda, tú no te vas a dar cuenta nunca, a menos que alguien venga y te diga: oye, estás manchado de tu espalda, porque no puedes ver tu espalda.
No hay forma en que puedas ver tu espalda. Algo similar estaba pasando aquí. ¿Cómo iban a saber estos hombres que estaban en ignorancia si nadie nunca venía y les presentaba la verdad? Esto es lo que deberías saber. Esto es la verdad, esto es la luz, este es el verdadero camino. Y los hombres estaban totalmente perdidos en tinieblas, estaban totalmente perdidos en su conocimiento limitado, en lo que ellos pensaban, en lo que ellos creían, en lo que ellos habían razonado, juzgado como esto es lo que va a pasar. ¿Cómo se reflejaba este creer que era dependiente de los hombres? ¿Qué era exactamente lo que las palabras y expectativas de estos hombres demostraban que creían? Juan nos da dos principales razones: inconsciencia y gloria. Inconsciencia y gloria. En el versículo 37 leemos que dice: pero aunque había hecho tantas señales, hablando de Jesús, aunque Jesús había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. La primera razón que encontramos del por qué los hombres no creían en Jesús era su inconsciencia. Era que parecía que estaban totalmente distraídos, desenfocados totalmente. Veían todas estas señales, todas estas obras, todas estas cosas que eran totalmente distintas. Así que para ellos debían ser como, ok, hay algo más. ¿Sí? Esto está fuera de este mundo, si lo quieres ver así. Hay algo más. Y veían todo esto y, te salió muy bonito. Va. A pesar de todas estas señales y todos los milagros, eran totalmente ajenos e ignorantes de estas cosas. Y es similar a lo que Moisés decía hacia el pueblo en Deuteronomio. Si me acompañas ahí en tu Biblia, a Deuteronomio 29, versículos 2 al 4. Deuteronomio 29, versículos 2 al 4. Dice: Moisés convocó a todo Israel y les dijo: delante de sus ojos ustedes han visto todo lo que el Señor hizo en la tierra de Egipto a Faraón, a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron sus ojos, aquellas grandes señales y maravillas. Pero hasta el día de hoy, el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Los hombres, este pueblo que estuvo en el desierto, habían visto estas cosas tremendas. ¿Sí? Habían visto todos los milagros, todas las señales, todo el poder de Dios. Y a pesar de eso, no creían. Y no creían, aquí será la razón, porque el Señor no les ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No había alumbrado sus mentes, sino no había alumbrado su camino. Cuando dependía de estos hombres, a pesar de todas estas señales, ellos no podían creer. No tenían la capacidad de creer, eran inconscientes de que había algo más. ¿Sí? El estado de estos hombres era básicamente el mismo, tanto en el pueblo en el tiempo de Juan como en el pueblo en el desierto. Tal era el grado de su ignorancia, su habitar en tinieblas, que ni siquiera las señales eran suficientes para por lo menos sacudir un poquito de asientos, para tan siquiera hacerlos pensar como: oye, está muy raro que el mar se abra en dos así y nos deje pasar, como que mucha coincidencia. Oye, está muy raro que vengan todas estas plagas y que sea totalmente de noche, como que algo está pasando, ¿no? Ni siquiera. Ese era el grado de su inconsciencia. Y entonces vamos a regresar a nuestra analogía de alumnos y temas de clase. Mientras doy clases de matemáticas, a algunos se les dificulta mucho, a algunos no tanto, pero algo que suele pasar es que yo estoy explicando el tema y siempre volteas y ves a uno que está. Terminas de explicar y preguntas: ¿tienen dudas? ¿Quieren que repita algo? No. Inconsciencia. Claramente no sabe, claramente no entendió, claramente está confundido, pero actúa como si no lo estuviera. Actúa como si este tema que está aquí en el pizarrón no fuera a venir en la evaluación final. Actúa como si fuera irrelevante, como si fuera meramente algo más, algo descartable, desechable.
La segunda razón que Juan establece para la incredulidad está arraigada a la gloria, pero la gloria equivocada. El versículo 42 dice: sin embargo, muchos, aún de los gobernantes, creyeron en él, en Jesús, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. La palabra reconocimiento en el original es traducido como la gloria. Amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hubieron estos hombres que cuando Jesús vino y les dijo: yo soy Hijo de Dios, yo vengo a salvar el mundo, yo soy la luz del mundo, yo soy el que te da el camino hacia la verdad. Sí, estos hombres me dijeron: bueno, tal vez tengo un punto, tal vez lo que dice sí es verdad, tal vez debería considerarlo, tal vez debería pensar en ello. Pero esto era claramente no más importante para ellos que su estatus social, que su gloria, que su reconocimiento, que su imagen ante otros hombres, que su imagen ante ellos mismos. Si hacían un recuento de sus prioridades, tenían esto de que es la verdad, está hablando de un juicio, está hablando de una vida eterna, está hablando de esto y esto y esto, está hablando de una realidad que va más allá, está hablando de una verdad que va más allá del presente, de este mundo. Y luego lo equiparaban. Es que estoy en la sinagoga y está bien chido porque tengo mucho poder y me respetan mucho, y no quiero yo decir: sí, me voy por acá porque luego me van a ver feo y luego van a hablar mal de mí y luego me van a expulsar de la sinagoga, y seguramente eso implica que ya no voy a tener trabajo y que ya no voy a tener tanto lujo y que ya no voy a vestirme tan bonito y que voy a perder muchas cosas, voy a perder muchas relaciones, voy a perder esto, voy a perder aquello. Entonces hacían como a ver, pues me voy por esto, me gusta más. Preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Su deseo de ser glorificados ellos mismos tuvo más peso que la verdad. Estos tales hombres y gobernantes, gentes en puesto de poder, no estaban dispuestos a perder su estatus. No sería congruente el cederlo meramente para seguir a un tal Mesías que decía que se iba a morir. ¿Para qué cedo todo para seguir a un Mesías que se va a morir? Está diciendo él que se va a morir. Y luego todavía dice que se va a morir. Y dice que lo sigamos. O sea que yo también me voy a morir. Qué chafa oferta. Mejor nadota. Piper decía: Israel amaba la gloria del hombre. Y este hombre en Isaías 53 no era glorioso según sus estándares. Israel no amaba la gloria de Dios. Y este Dios en Isaías era infinitamente glorioso. Así que cuando Jesús viene como un Mesías sufriente, eso no es lo que quieren. Eso no es lo que quieren. Israel amaba la gloria del hombre, no la gloria de Dios. Viene Dios infinitamente glorioso y ellos dicen: es que sí tienes mucha gloria, pero no es del color que me gusta a mí. Entonces bye, ahí déjalo. Estas dos razones, inconsciencia y gloria, son lo que hacía imposible que el hombre creyera. Por su cuenta, cuando dependía de ellos, era algo imposible, era algo que nunca iba a suceder. Nunca iban a escoger la verdad antes que la gloria. Nunca iban a escoger la verdad porque ni siquiera eran conscientes de que existía la verdad. Y Juan se hace cargo de explicar una verdad. Estos hombres no podrían creer porque Dios había endurecido sus corazones. A la luz de esto, ¿cómo deberíamos entender entonces que los hombres debían creer, pero no podían creer? Las palabras de Jesús hasta este punto te están diciendo: cree, 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 debes de creer, debes de creer. Y luego viene Juan y nos dice: estos hombres no van a poder creer, porque Dios endureció sus corazones para que no crean. ¿Qué deberíamos hacer de esto? Se está oponiendo, está contradiciendo. ¿Cómo se reconcilia esto? El tema de creer en manos de Dios es un tanto difícil de entender. Existe, como en otros temas bíblicos,
lo que parecería ser ideas que se oponen. A lo largo de todo lo que Juan ha narrado, es claro que hay un llamado para que los hombres se arrepientan. Su discurso comienza confrontando a los hombres con su ignorancia. Los llama a caminar en luz. Pero Juan nos deja en claro que estos hombres no iban a poder creer, aún si lo intentaran, aún si se esforzaran. Y hay tres cosas que podemos aprender de esta porción que nos habla de la soberanía de Dios en el creer, aun cuando no tengamos la capacidad de comprenderlo todo así exhaustivamente. Responsabilidad, esperanza y propósito. Responsabilidad, esperanza y propósito. Responsabilidad. Tal y como Juan lo narra y como Jesús lo dice de forma clara, el llamado al hombre es el de creer. En el versículo 36 leemos que dice: mientras tienen luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Y a pesar de esto, Dios sigue siendo total y completamente soberano sobre el creer del hombre. En Romanos 9:18 leemos que dice: así que Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. Dios tiene misericordia del que quiere, y al que quiere, endurece. ¿Sí? Y entonces aquí es donde se desmorona un poquito nuestra analogía de alumnos maestros. Yo como maestro puedo elegir, ok, esos 3 alumnos, a esos 3 yo les voy a dar asesorías y van a pasar. ¿Sí? Pero no tienes la certeza de que eso va a pasar. Puedes darle asesorías, pero en realidad no puedes asegurar que el alumno va a pasar o no. Puedes usar tus esfuerzos para enseñar al alumno, pero al final el hecho de que el alumno pase o no depende de el alumno. En cambio, con Dios es totalmente diferente. Dios dice: estos van a creer y esos creen. Sin duda, sin titubear, sin excepciones. Si Dios dice: estos van a creer, esos creen. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana coexisten. Una no quita a la otra. Dios es soberano en quién cree y quién no cree, pero es responsabilidad de cada uno de nosotros, es responsabilidad de cada uno de los hombres el decidir creer, el caminar en verdad, en buscar la verdad. No quita una a la otra. Es nuestra responsabilidad el buscar la verdad, y en ese sentido es también nuestra responsabilidad hacer la invitación, hacer el llamado, hacer el ven, cree en la luz, ven, te voy a presentar la verdad para que puedas creer en la verdad. Entonces debemos de apelar a la responsabilidad humana dependiendo totalmente de Dios. Apelar a la responsabilidad humana dependiendo totalmente de Dios. Después tenemos esperanza. El mero hecho de que Dios tenga control absoluto en el creer y el no creer es en sí mismo una causa de esperanza. Carson decía: si Dios no es soberano en estas áreas que no tienen mucho sentido pedirle ayuda. Mientras que si es soberano, las súplicas angustiadas de los profetas y de los creyentes a lo largo de la historia tienen sentido. Si Dios no es soberano en quién cree y quién no cree, entonces Dios es irrelevante. Dios es irrelevante en el creer o en el no creer. Sin embargo, si Dios es soberano en quién cree y quién no cree, las súplicas que nosotros hacemos tienen sentido. Si está bajo su control, yo puedo pedirle a aquel que tiene el control de todas las cosas. Si Dios decide quién cree y quién no cree, como lo hizo con su pueblo, y evidentemente lo que dice es hecho, cuando Dios decide que alguien cree, tenemos por seguro que esa persona va a creer. No hay duda alguna de que esa persona va a creer. En 2 Corintios 4:6 leemos que dice: pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios
en el rostro de Cristo. Dios dijo, de las tinieblas resplandece la luz. Y luego dijo, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. Dios es quien hace que los hombres crean. Es soberano en quien cree y quien no cree. Y esto para nosotros es una fuente de esperanza. Y por último tenemos propósito. La incredulidad del pueblo no es meramente una narrativa de un pueblo incapaz. Es parte de la obra de la redención que Dios ha planeado desde la eternidad. La misma incredulidad forma una pieza importante en aquello que lleva a la obra de Cristo a su cumplimiento. En Isaías 28:21 leemos que dice, porque el Señor se levantará como en el monte Perasim, se enojará como en el valle de Gabaón, para hacer su tarea, su extraña tarea, y para hacer su obra, su extraordinaria obra. ¿Sí? Una oración que seguramente todos conocemos es, Dios obra de formas misteriosas. Dios obra de maneras misteriosas. ¿Sí? Y a lo mejor la escuchas y jijiji, pero es verdad. ¿Sí? Si estuvieras tú en este momento, ahí donde está Juan, donde está el pueblo, donde está Jesús, y ves que el pueblo elegido por Dios no cree, sería extraño, ¿no? Sería incongruente. O sea, Dios eligió a este pueblo, pero el pueblo no cree. Dios es soberano en el creer, y entonces está haciendo que ellos no crean. ¿Para qué? Y eso nos lleva a propósito. Dios tiene un propósito en todo lo que Él hace. Dios tiene un propósito en las personas que creen y las personas que no creen. Y Dios tenía un propósito en el hacer que su pueblo no creyera. En Romanos, en todo Romanos, específicamente de los capítulos 9 al 11, hay una narrativa diciendo, los judíos no creyeron para que la salvación pudiera ser extendida al mundo entero. Los judíos rechazaron a Jesús para que la salvación pudiera ser extendida al mundo entero. Para que la luz no se quedara nada más ahí exclusiva para los judíos, sino que ahora que los judíos lo rechazaron, todos tenemos acceso a la luz. Todos tenemos acceso a la verdad. El hecho de que ellos no creyeran era propósito de Dios para su obra de redención para la humanidad. ¿A qué nos llama todo esto? A autoexaminarnos, a cuestionar nuestro creer, a cuestionar nuestra congruencia. ¿Andamos en luz o andamos en tinieblas? Lo que vemos aquí son hombres que andaban en tinieblas. Y puedes ver tres cosas. La gloria. Los hombres que andaban en tinieblas buscaban su propia gloria. Se preocupaban por la gloria que ellos podían obtener, por la gloria que otros hombres les podían dar. Un comentario decía, por naturaleza todos amamos la gloria, aprobación y reconocimiento que la gente nos otorga. De hecho, nos encanta tanto que estamos esclavizados a ella. No haremos nada que comprometa esa gloria. Y entonces, como lo vemos con estos gobernantes, estaban tan estancados en su gloria, estaban tan profundamente en ese pozo de su propia gloria, que cuando se les presentó la verdad, no la quiero, aquí estoy bien, gracias. Nosotros no somos tan diferentes. Muchas veces preferimos nuestra propia gloria, la gloria de los hombres, el reconocimiento de otros, o el no ser humillado por otros, no ser rechazado por otros, que la verdad. Tenemos la verdad, tenemos la palabra, conocemos, tenemos acceso a ella. Y sin embargo, muchas veces preferimos seguir con nuestra vida, seguir con nuestra gloria, seguir con lo bueno que tenemos, seguir con lo que hemos conseguido, con el reconocimiento que ya tenemos, con nuestras relaciones, con esto, con aquello. Y no estamos dispuestos a sacrificar, a cederlas por la gloria de Dios. Puede que creamos, pero incluso en este creer, entre comillas, seguimos en este mismo canal de la gloria del hombre. La religión se convierte en un añadido a mi vida. Vengo a la iglesia,
participo de ella, soy miembro, ayudo, sirvo, lo que tú quieras, pero finalmente lo que yo estoy haciendo es tomando la iglesia como un fin para yo ser glorificado, para que otros me vean a mí, para que otros me reconozcan, para yo tener relaciones, para yo tener gloria. ¿Sí? Y la misma inconsciencia que este pueblo estaba demostrando, a veces tú y yo también la demostramos. Conforme vamos estudiando en Génesis, algo que podemos ver es que el mundo está siendo sustentado activamente, constantemente por Dios. Todos los días. Todos los días Dios hace que salga el sol. Todas las noches Dios hace que salga la luna. Todos los días Dios hace que haga calor, que haga frío. Todos los días. Y vemos estas señales. Y las pasamos por alto. Las consideramos como, irrelevante. Sí, otra vez es de día, wow. No somos tan diferentes a este pueblo. ¿Cuáles son las implicaciones en el creer? Si nos regresamos ahí en el versículo 36 también, leemos que dice, 35-36. Jesús les dijo, todavía por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Caminen mientras tenga luz, para que no los sorprendan las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tienen luz, crean en la luz para que sean hijos de la luz. Hay implicaciones en el creer, hay una congruencia. Como lo hay una congruencia en aquellos que no creen, hay una congruencia en aquellos que creen. Y Jesús aquí dice que los que creen caminan en la luz. Los que creen son hijos de la luz. Los que creen tienen el conocimiento, tienen la verdad y actúan en base a la verdad. Si caminan en base a la verdad, son hijos de luz, tienen la naturaleza de la luz. Los que caminan no buscan su propia gloria. Los que caminan en la luz no buscan su propia gloria. Buscan la gloria de Dios. Buscan glorificar a Dios. Su gloria es irrelevante. Ellos viven para glorificar a Dios. Y entonces esto me lleva a hacerte dos preguntas. ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Sí? ¿Dirías que andas en luz o andas en tinieblas? ¿Cuál es el centro de tu vida? ¿Qué es lo que impulsa todo lo que haces? ¿Qué es lo que te lleva a hacer todo lo que haces? De la forma en la que lo haces. Si hacemos las cosas considerando la gloria de Dios, estamos poniendo a Dios en los alrededores de nuestra vida. Estamos poniendo a Dios como un factor a considerar, pero no es lo más importante. En cambio, si la gloria de Dios es lo que origina la forma en la que hacemos todas las cosas, entonces estamos caminando en la verdad, estamos caminando en la luz. Entonces termino con esto. Cuestiona a ti mismo. ¿Andas en luz o andas en tinieblas? ¿Conoces la verdad y la estás ignorando? ¿Conoces la verdad? ¿La estás siguiendo? ¿Tu vida refleja que el centro de tu vida es Dios y su gloria? ¿O es simplemente un factor más en tu lista de cosas a considerar sobre cómo hacer algo? Oramos para terminar. Padre, te damos las gracias porque eres bueno, Señor, porque nos has dado tu palabra, Papá, porque nos has iluminado a través de la obra de tu Hijo, Papá, porque has enviado a tu Hijo, Señor, y es por medio de Él que podemos creer, que tenemos acceso a tu Evangelio, Señor, que tenemos acceso a quién eres tú, Papá. Es por medio de Él que te has revelado a nosotros, Señor. Y te pedimos en esta hora que seas tú ayudándonos a autoexaminarnos, Señor, ayudándonos a darnos cuenta de qué somos realmente, Señor, de cómo es que estamos viviendo, de cuáles son nuestras prioridades, Señor. Ayúdanos a no buscar nuestra propia gloria, sino buscar tu gloria, Papá, a ser siervos para ti y no que el mundo nos sirva a nosotros, Señor. Sé tú obrando en cada uno de nosotros, Papá. Sé tú ayudando a nuestro creer, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén.
¿Preguntas?